En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, templanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Buenos días, iglesia, Dios le bendiga. Nuevamente vamos a seguir transmitiendo nuestras enseñanzas de esta manera. Dios nos ha permitido ministrarnos y es una gran oportunidad que tenemos de seguir recibiendo el alimento espiritual por estos medios. Bendecimos la vida de todos aquellos que han dispuesto su vida para poder escuchar las enseñanzas y que esta palabra pueda ministrar sus vidas. Le invito a que, si no ha escuchado todas las series o todas las enseñanzas, participe de ellas y reciba el alimento de casa. Yo sé que es una muy buena oportunidad que usted también pueda encontrar buenas reflexiones dentro de el internet, pero también le invito a que escuche las reflexiones que estamos llevando a cabo en casa para que estemos todos en un mismo sentir. Le doy gracias a Dios por su vida, gracias que usted está en este momento disponiendo su tiempo para escuchar la enseñanza. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que Él sea quien ministre nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo que nos permites recibir tu enseñanza, recibir tu palabra. Gracias por todos los medios que facilitas para que todos podamos, Señor, recibirla. Ponemos en tus manos este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú seas quien hable a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Durante toda la semana hemos estado orando por diferentes necesidades y hoy bien podemos tomar un tiempo para seguir orando por eso que se presenta con día a día. Rogamos por todas las personas que están en este momento pasando por una condición difícil a consecuencia de esta enfermedad. Si bien no tenemos conocidos, si bien muchos de nosotros no sabemos si haya dentro de la misma iglesia personas que estén pasando por esta condición, sí sabemos que hay lugares donde están padeciendo de esta enfermedad y que sería un buen tiempo de orar, de interceder por sus vidas, rogando a Dios que les pueda sanar. Padre, te damos gracias, les ponemos en tus manos a todas estas personas, pidiéndote, Señor, que tú les restaures, Señor, que tú les devuelvas la salud, que tú seas obrando, Señor, porque en cada plan perfecto que tú tienes, Señor, podemos ver tu mano, Señor, y esta no es una excepción, sabiendo, Padre, que muchos de ellos podrán testificar, Señor, de la hermosa obra que puedes llevar en sus vidas, Padre. Te rogamos por aquellas personas que están enfermas, que han estado padeciendo. Te pedimos, Dios Todopoderoso, por la palabra de esta mañana, que tú seas ayudándonos, Señor, a recibirla con sabiduría, a nosotros a transmitirla, Señor, conforme tú la has puesto en nuestro corazón y que nunca falte el alimento en casa espiritual. Te pedimos también, Señor, por la iglesia, para que tú le fortalezcas, le ayudes en este tiempo de dificultad y que tú seas hablando al corazón de tus hijos en todo momento, Padre. Ponemos en tus manos que la fe fortalezca, Señor, a aquellos que se han sentido agotados, Señor, porque son momentos para algunos difíciles, aquellas personas que han estado pasando por momentos de angustia o de miedo o de temor. Padre, que tú fortalezcas sus vidas. Rogamos, Señor, para que tú fortalezcas también a todos los médicos, Señor, a todas las enfermeras, a todo el sector salud que interviene, Señor, cuidando y la vida de cada una de las personas que ha padecido de esta enfermedad. Te pedimos, Señor, que tú puedas proveer todo lo necesario para que ellos puedan llevar sabiamente, Señor,
su trabajo, desarrollándolo. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestras autoridades, rogándote, Padre, que tú seas en todo momento guiándoles, dándoles dirección, Señor. Aún sabemos, Padre, que tú puedes inclinar el corazón de un incrédulo, Padre, a hacer lo correcto. Creemos, Dios, que tú puedes obrar a beneficio, Señor, de la población, y que estas personas que hoy están en autoridad puedan tomar una sabia decisión para llevar, Padre, nuestro país, que no haya abuso de autoridad, y sobre todo, Dios Todopoderoso, que los recursos que sean administrados correcta y honradamente, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a cada pastor que está preocupado por su rebaño, para que tú le guardes, tú le fortalezcas, Señor, y que ellos puedan llevar a cabo su obra de pastorear, Señor, llevar a verdes pastos, Señor, a aquellas ovejas, Señor, que necesitan de tu alimento, Padre. Te damos gracias, Señor, porque también es un buen tiempo en el cual como iglesia podremos cosechar, Señor, esto, sabiendo que la gente se volverá sensible a tu palabra, Señor, sensible a la necesidad de tener un Salvador, y tú eres, Señor, la respuesta a esa necesidad. Te rogamos que tú seas, Señor, abriendo corazones y dándonos la diligencia a todos nosotros y la sabiduría para llevar el Evangelio, Dios, a donde es requerido, Padre. Y también rogamos esta mañana, Señor, por la vida de nuestros hermanos. En especial queremos pedir por la familia, Señor, de la familia Topete, de nuestro hermano Daniel Topete, y a pedirla por la salud y por la familia, de nuestra hermana Gaby Ramírez y Hugo Michel. Pedimos por sus vidas, te pedimos, Señor, que tú les fortalezcas en esta mañana, y que, bueno, no en esta mañana, sino siempre, y que tú le puedas, Señor, bendecir su hogar, que no falte el sustento en su hogar, y que tú seas proveyendo todo lo necesario. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y bien, una vez más tenemos esta hermosa oportunidad de entrarnos en la fuente de sabiduría, la palabra de Dios, que es el alimento para nosotros, para los que hemos creído en la palabra de Dios, que es el libro que nos puede guiar en toda circunstancia, que es el libro que puede traer revelación a nuestras vidas, la palabra profética más segura, el libro del constructor, la fuente de vida, todo lo como es definida la palabra de Dios. Ella siempre traerá dirección a nosotros, siempre traerá paz, siempre traerá una palabra de consuelo, una palabra de aliento, o por qué no, una buena palabra de reprensión que nos alentará a seguir adelante. Y hoy nuevamente tenemos la oportunidad de hablar de ella, de tomar de ella una parte de su versículo para adentrarnos dentro de su sabiduría que bien necesitamos en estos tiempos. Y bien, esta mañana yo quiero compartir con ustedes una de las situaciones que se presentan cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios. El llegar al conocimiento de la palabra de Dios trae consigo un llamado a vivir de una manera diferente, usted lo sabe. Ese momento en el cual somos tomados de las tinieblas y trasladados a la luz admirable, trae en nosotros el llamado a ser santos, que es algo de lo cual hemos desarrollado por algún tiempo. Y bien, hablar de santidad es relativamente fácil. Vivir la santidad es lo que verdaderamente tenemos que aplicarlo. Podemos hablar de ser santos, pero nos cuesta un poco de trabajo aplicar ese conocimiento a nuestras vidas, apartarnos de lo que el Señor quiere y adentrarnos en lo que Él desea para nosotros. Y bien, todos aquellos que han nacido de nuevo o que hemos nacido de nuevo hemos desarrollado una nueva vida. En esa nueva vida se ha desarrollado dentro de nosotros una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza cohabita, usted ya lo ha aprendido en diferentes circunstancias, solo trato de hacerle un poco de memoria al respecto. Cohabitan dentro de esa nueva naturaleza que ha llegado a nuestras vidas, nuestros hábitos y nuestras costumbres anteriores. Y si bien es cierto, venimos a ser nuevas criaturas, se va a encontrar con lo que ya existía en nosotros. En nosotros están costumbres, pensamientos arraigados por años, y que poco a poco vamos a podernos irnos desprendiendo conforme nosotros vamos adentrándonos en el conocimiento de la palabra y vamos despojándonos de esas cosas que no agradan a Dios y que verdaderamente Dios instrucciona cómo se hacen dentro de la palabra. Ese llamado hacia esa santidad, a abandonar esa vida de pecado
y a vivir de una forma como a Dios le agrada. Esto lo referencian de la manera de un hombre natural y un hombre espiritual. Es una forma en la que la palabra de Dios habla de esta manera. Y bien, en el libro de la Primera de Corintios 2:14 dice de esta manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, existen dos tipos de seres, ¿verdad? De hombres, el hombre natural y el hombre espiritual. Y hoy queremos hablar, o vamos a desarrollar dentro de esta enseñanza, ese choque que se genera entre el hombre natural y el hombre espiritual, pensando o sabiendo que cuando se llegan a encontrar estos dos tipos de pensamiento en nosotros, generan cierta incertidumbre, y empezamos a ser guiados no conforme a como todo el mundo se rige, sino conforme a lo que dice la palabra de Dios, y pues eso genera algunos señalamientos, sobre todo de la sociedad, porque ya no vamos conforme a lo que la sociedad piensa, sino que ahora obramos conforme a lo que Dios quiere. Esta lucha que se lleva a cabo entre nuestros pensamientos es cuando empezamos a descubrir en la palabra de Dios qué demanda el Señor de nosotros. Nos demanda una forma de actuar diferente, nos demanda una forma de hablar diferente, y nos demanda un testimonio, porque ahora somos hijos de Dios, y como hijos de Dios debemos de dar un testimonio de Él, de que verdaderamente somos hijos de Dios. Entonces Él empieza a demandar de una manera pues paulatina, conforme vamos descubriendo en las Escrituras, eso que se ha moldeado en nosotros, que se va a ser moldeado en nosotros. Y dentro de la palabra de Dios vamos a encontrar muchas instrucciones que van a contravenir lo que el sistema mundial o el sistema del mundo se rige. La palabra de Dios, más en estos tiempos, contraviene muchas de las disposiciones que aún han sido legalizadas, muchas de ellas, pero no quiere decir que sean aprobadas por Dios. El hecho que sean legalizadas en algunos países no quiere decir que sean conforme a lo que Dios quiere. Y eso es lo que usted y yo debemos de estar muy presentes. Nosotros nos regimos no por lo que se ha autorizado en un país, sino por lo que dice la palabra de Dios. Y aquí es donde debemos de empezar nosotros a meditar y analizar, y sobre todo a actuar en consecuencia a esto que yo le comento. Ya no podemos regirnos por como nos regíamos antes, no podemos regirnos por como se rige el mundo, y ahora debemos regirnos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Aún cuando el vivir la palabra de Dios significa encontrarnos total o chocar de frente contra todo el sistema que existe en el mundo. Dedicaremos un tiempo a meditar en una de las instrucciones que contravienen este sistema mundial, y para ello he desarrollado, he tenido a llamar a este tema las paradojas de una vida cristiana, en referencia a que la vida del creyente conforme al sistema mundial va a presentar una paradoja. Y ahorita le voy a explicar qué es una paradoja. Es una serie de enseñanzas que vamos a desarrollar conforme a lo que la palabra de Dios dice y que el mundo vive. Y vamos a tratar de explicarlo a la luz de la palabra de Dios, para que podamos entender por qué actuamos o por qué debemos de ser conforme a y de acuerdo a lo que dice la palabra, y no conforme a lo que dice el mundo. Y aquí podemos ejercitar que empezamos a vivir una vida de paradojas cuando llegamos a los pies de Cristo. Y se define una paradoja como una idea extraña que se opone al sentido común de las cosas o a una opinión general. Una paradoja también puede ser un dicho o un hecho que va contrario a toda lógica. En algún momento tuve la oportunidad de compartir con usted algo que llamábamos el sentido común, que decíamos que ya no es tan común, porque ahora la mayoría de la gente piensa que porque todos hacen algo eso está bien.
y nosotros sabemos que aun cuando lo haga mucha gente, si contraviene lo que dice la palabra de Dios, no está bien. Entonces nosotros nos debemos de regir por eso. Por eso le decía o le comentaba que vamos a hablar de unas paradojas. Vamos a hablar de algo que todo el mundo puede hacer, pero que lo que nosotros conocemos va en contra de lo que la gente vive. Y encontraremos en la palabra de Dios instrucciones que serán completamente contrarias a toda la información que recibimos, aún de nuestros familiares, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros profesores, de grandes científicos. Vamos a encontrar que se contrapone a lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros creemos que la palabra de Dios es la suficiente verdad. Para nosotros es la verdad absoluta. Para mucha gente la verdad puede ser una cosa hoy y mañana otra. Pero para nosotros la palabra de Dios es la única fuente de verdad. Y en ella nos apegamos y creemos. Y por eso sustentamos que es algo que nosotros debemos de seguir y debemos de actuar conforme a ella, a lo que ella dice. Nuestra vida espiritual o el desarrollo de nuestra vida espiritual depende que usted y yo pongamos por obra lo que dice la palabra de Dios. Y hoy vamos a tomar nada más una parte, una paradoja, y la cual se encuentra en el libro de 2 de Corintios 5:7. Y dice así: porque por fe andamos y no por vista. Esta paradoja tiene la enseñanza o radica en la enseñanza, va en contra de lo que el mundo enseña, porque el mundo enseña que es ver para creer. Si no veo, no creo. Yo hasta que no lo vea. Y eso es algo que el mundo maneja muy bien. Si no lo ve, entonces no lo cree. Esa es una de las frases que externan seguridad en lo que podamos ver, sentir o tocar. Si yo puedo verlo, olerlo, sentirlo, si mis sentidos lo pueden recibir, entonces lo creo. Pero si no lo puedo recibir, entonces no lo creo, porque a lo mejor no existe. Esa es la respuesta que reciben normalmente. Si yo no recibo ningún estímulo, si mi cuerpo no lo siente, si mis ojos no lo ven, entonces no es real, dice la gente. Y la verdad es que no es tan así. Mucha de esa gente que dice que no cree en nada, cree en muchas cosas. Han depositado su creencia en otros objetos, creen fervientemente en ellas, se rehúsan a creer en Dios, pero creen en brujos, en adivinos, en las cartas, en lo que le dice la vecina, en las noticias, y tantas cosas que no son fuente de verdad, que algunas de ellas son, rechazadas por Dios, la mayoría, y otras, le dan más credibilidad a un noticiero, a una red social, que a la propia palabra de Dios. Y eso es algo que de verdad asombra. Entonces, no es tanto que no crean. Muchos sí lo expresan de esa manera, pero otros no. Otros sí creen y creen en lo que ellos quieren, en lo que ellos piensan, en lo que ellos les han enseñado. Yo considero importante contextualizar de este versículo, porque bien pudiéramos sacar solo esta enseñanza, pero necesitamos ver sobre qué está hablando en este momento el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, y bien podemos tomar más parte de la escritura para tratarlo de enseñar. Volvamos otra vez al libro de los Corintios, pero ahora leamos desde el capítulo 1, 2 de Corintios 5:1, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciese, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas al que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu.
Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos más, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero quiero leer la Nueva Traducción Viviente a ver si podemos aclararlo un poco más. Pues sabemos que cuando se desarme esta tienda de campaña terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejamos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo, no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Pues nos revestimos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus, sino cuerpo. Mientras estemos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado el Espíritu Santo. Así que siempre vivamos en plena confianza, aunque sabemos que quienes vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si estamos plenamente confiados y preferimos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaremos en el hogar celestial con el Señor. Así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Pues todos tenemos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Dentro de lo que acabamos de leer, en esta parte de la Escritura, nos recuerda el corto y transitorio que será nuestro andar en este mundo y el enorme deseo que tenemos de pasar una eternidad al lado de nuestro Señor. Para hacer esto, para creer esto, necesitamos fe. Usted y yo tenemos que creerlo para que se haga vivo en nosotros. Porque estando en este mundo pasaremos diferentes aflicciones y sufrimientos, padecimientos, que invariablemente pondrán a prueba nuestra fe. En algún momento, nuestra fe, a consecuencia de las pruebas, de las dificultades, puede menguar. Puede ir en deceso y sentirnos que cada vez tenemos menos fe. Todos pasaremos por etapas como esto. Hay veces que sientes que tu fe es grande, pero hay momentos en que sientes que tu fe es muy, muy pequeña y casi no te alcanza. Es entonces cuando nuestra fe puede ser alimentada en consecuencia al actuar que tiene Dios con nosotros. Cuando vemos en circunstancias difíciles que la mano de Dios obra a favor de nosotros, nuestra fe se aumenta, nuestra fe crece. Creemos que Dios nos escucha, creemos que Dios puede obrar a nuestro favor. Pero también hay circunstancias en las cuales no obra como nosotros quisiéramos y nuestra fe puede verse menguada. Pudiéramos llegar a la duda. Nadie tiene una fe estable, todo es lo deseable, todos quisiéramos tener un nivel de fe estable, pero las diferentes circunstancias de la vida nos hacen fluctuar. La idea es que entre esta variación no sea tan grave como para tener una fe que no es verdadera, demasiado exagerada, que raya en otras cosas, o como una fe muy, muy limitada en donde creamos si verdaderamente Dios está con nosotros, que eso es algo que no debe de suceder. La mayoría de nosotros sabemos
que la promesa más hermosa que podemos recibir ya la hemos recibido. La mayor bendición que usted y yo hemos recibido es una promesa, pero ya la tenemos, y es la vida eterna. Es lo que acabamos de leer, este deseo de estar con Él y sabiendo que Él ya nos lo ha prometido, y que como promesa nos ha dejado ese enganche, como esas arras de esa promesa, ha dejado el Espíritu Santo como una muestra de que en algún momento podremos pasar la eternidad a su lado. Para creer esto, usted y yo necesitamos una buena dosis de fe. Esta fe no está en nosotros. La mayoría de la gente no tiene esta fe, sino que hasta que viene al conocimiento de Cristo, esa fe es activada. Entonces cree en las promesas, cree en esta verdad y la hace suya. Entonces es cuando empieza a crecer en la fe. La mayoría de la gente, como estamos aprendiendo, solamente es guiada por lo que ve o lo que siente. Y nosotros somos guiados por lo que creemos conforme a la palabra, porque recibimos y creemos aun cuando no lo hemos visto. Antes de que usted y yo llegáramos al conocimiento, estábamos igual que ellos, y bien, ahora hemos llegado al conocimiento, y es ahí donde se ha gestado el primer milagro en nuestras vidas, porque de un ser incrédulo se ha formado en él un ser que hoy tiene fe, pequeña, pero fe, porque cree que lo que pasó en la cruz, el mayor acto de amor para la humanidad, fue por nosotros, y se apropia de él, y cree que es cierto, y cree que Dios le acepta, y cree que Dios le perdona, y cree que Dios obra en su vida a favor de él, que le reconoce, que le ha hecho su hijo, y todas esas grandes bendiciones que hemos recibido. Pero esa fe es el primer milagro que Dios hace en nosotros, porque esa fe no viene de nosotros, viene de Él. En nosotros se crea una convicción, llega la certeza y tomamos la seguridad de que la obra de redención que se ha llevado en la cruz también salvó mi vida, que esa obra es por todos nosotros. El creer que yo he sido perdonado, el creer que yo he sido lavado, el creer que puedo ser restaurado, esa es fe. Porque cuando creemos esto, no sentimos nada. No hay algo maravilloso, no siente usted que se le enchine la piel, o a lo mejor algunas personas dicen creerlo, dicen sentirlo, pero no es algo que usted sienta que expulsa algo, o que es, no lo siente, lo cree. Usted verdaderamente ha creído esto y lo ha hecho suyo, y ese es el principio de la fe. Lo que sí experimentamos es un cambio de naturaleza, algo que nos impide volver a ser como éramos antes y que nos permite ser nuevas criaturas. Eso es algo verdaderamente maravilloso. No podemos volver a ser iguales porque esta obra se ha hecho en nuestras vidas. En nosotros ha nacido algo que no existía, y es la convicción de adentrarnos dentro de la palabra de Dios y creer que lo que dice en ella es verdad, apropiárnosla y enseñarla hacia los demás, obrar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Para nosotros, o para usted, para mí, aquellos que hemos creído en la resurrección, que entendemos esto, suena fácil. Pero el explicarlo a una persona que no ha llegado a este conocimiento puede serle complicado, puede ser difícil. Él puede no creerlo como usted o como yo. Y es ahí donde radica la convicción de que ha nacido en nosotros un milagro que se ha realizado en nuestras vidas. Esta fe salvadora de la que le estoy hablando es más complejo de lo que usted y yo creemos. Es Dios actuando mismo en nuestros corazones. Muchos de nosotros nos llevó al límite de nuestra condición para que pudiéramos reconocerle. Y en ese límite
Dios nos permitió conocerle. Y cuando verdaderamente nos quebrantamos ante las circunstancias y entendimos que no podíamos seguir adelante si no había un cambio en nuestras vidas, el Señor obró en nosotros y nosotros empezamos a cambiar por medio de esta fe. Pero no solo necesitamos fe para creer en la vida eterna y las promesas que Dios nos ha dado, también necesitamos fe para vivir en este mundo. Vivimos y andamos en este mundo no conforme a lo que los demás ven, sino más bien nosotros andamos en este mundo conforme a la fe que vamos recibiendo, conforme vamos creyendo en la palabra de Dios. La vida del creyente en este mundo, y en especial en los momentos que estamos viviendo, requerimos una gran o una buena dosis de fe. Y yo creo que definitivamente esto va a alentarnos a nosotros a seguirnos fortaleciendo en la fe, porque la fe se fortalece. Las noticias para nosotros pueden ser cada vez más y más desalentadoras. Usted basta que prenda la televisión y puede ver toda la gama de malas noticias que podemos recibir en tan solo 5 minutos. No necesita mucho tiempo. Y podemos escuchar de catástrofes, de muertes, de violencia, de grandes crisis, que si el precio del petróleo ha caído, que si la bolsa de valores ha caído, que si el dólar alcanzó un récord histórico y tantas otras cosas más que no solo experimentamos en este momento, sino que seguramente experimentaremos a lo largo de los años que vienen. Todo lo que le digo es real. Eso lo podemos ver, podemos escucharlo y podemos saber qué está pasando. Nos consterna lo que sucede. Y bueno, toda esta serie de condiciones puede venir a nosotros y hacernos tambalear. Podemos dar cabida a ese tipo de pensamientos que hace dudar si Dios tiene o no tiene el control de las cosas. Que si verdaderamente todo está bajo su soberanía y bajo su orden. Y ya hemos hablado de esto un poco. Y es ahí, exactamente donde se da ese tipo de pensamientos donde usted y yo debemos de recordar que no andamos por lo que vemos, sino andamos conforme a la fe que hemos recibido. Algunos de nosotros pudiéramos basar nuestra fe en que Dios de un momento a otro va a quitar todo esto, que todo se va a solucionar, que va a bajar las condiciones, que ya no va a haber más coronavirus, que mañana ya no va a haber nada de ninguna pandemia, que esa perversión del mundo se va a ir quitando, que ya no va a haber más esa maldad. Pero la verdad es que si esto sucediera, contravendría a lo que está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la maldad aumentará en los últimos tiempos. La palabra de Dios dice que muchos apostatarán al final de los días y que existirán muchas otras más manifestaciones que son señales de lo que viene o lo que ha de acontecer y están escritas en la palabra de Dios. Entonces, no es algo que le quiera desalentar, pero sí es algo que debemos de ser conscientes. Quizás las cosas de aquí en adelante no vuelvan a ser las mismas, seguramente, pero quizás no vuelvan a reinar esa paz o esa tranquilidad que usted y yo pedimos. Y es en medio de ese caos y esa tormenta en la cual nosotros debemos de resguardarnos, porque es la fe la que nos va a sacar adelante, porque es la fe la que nos va a ayudar a salir de esta condición, porque si seguimos y obramos conforme a lo que vemos y lo que sentimos, entonces muy probablemente vamos a ser arrastrados por lo que está viviendo el mundo. Es lamentable decir que quizás no podamos volver a experimentar la tranquilidad de un mundo totalmente apacible y tranquilo. No, la palabra de Dios que está escrita habla del aumento en los últimos años, como le decía, de la maldad en los últimos años. Y el apóstol Pablo habla al respecto de esto con su discípulo Timoteo y le dice en 2 de Timoteo 3:1: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos
muy difíciles, dice. Pues la gente solo tendrá amor para sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes, a Dios. Aléjate de esta clase de individuos. Hace muchos años fue profetizado esto. Y yo no quisiera ser atrevido a decirle que estamos viviendo esto. Pero sí podemos identificar muchos de los rasgos que le hablaba el profeta, el apóstol a su discípulo, y podemos ver que se están cumpliendo muchos de esos actos en la actualidad. La Escritura habla de tiempos difíciles. Y para lograr mantenernos firmes en esto, debemos de vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice y no con lo que el mundo nos enseña. Debemos de vivir conforme a la fe que hemos recibido. Invariablemente necesitaremos fe para seguir adelante. Para creer que aun siendo las cosas como se están dando, Dios está obrando a nuestro favor. En esa certeza y en esa tranquilidad usted y yo debemos de descansar. Que aun cuando las cosas parezcan totalmente adversas, Dios está obrando a favor de sus hijos. Necesitaremos fe para escuchar toda una serie de noticias desalentadoras, pero sabiendo que Dios nos seguirá sosteniendo. Necesitaremos fe para cuando nuestra economía quizá no sea buena ya y tengamos escasez, Dios pueda sustentarnos. Necesitaremos fe para utilizarla en muchos más aspectos que se irán presentando a lo largo de los años. Necesitaremos fe para seguir adelante, para seguir creyendo. Cuando mis ojos, mis oídos, mi vista hablen de muchas otras cosas, yo tendré que resguardarme en la palabra de Dios y en su promesa, en esa que hoy acabamos de escuchar, y creer que si bien pasaremos un poco de aflicción en este cuerpo, tendremos una promesa eterna en Cristo y que Dios nos sustentará a pesar de todo y contra todo. La fe es lo contrario a la incertidumbre y a la incredulidad. Un creyente sin fe no es un creyente. Si solo nos movemos por lo que vemos, entonces no estamos teniendo fe. Nos estamos comportando igual que aquellos que están seguros de lo que tienen, de lo que saben o de lo que piensan. Nosotros no. Nosotros podemos no tener nada y confiar en que Dios nos sustentará en todo. Porque Dios lo ha dejado escrito en su palabra. Y eso para nosotros es suficiente. Porque si Dios lo ha prometido, seguramente se cumplirá. Porque creemos en ello. El reto que tenemos al vivir no conforme a la vista, sino conforme a la fe, es vencer lo que vemos. Es vencerlo con la fe que tenemos. Y si nuestra fe en este momento no nos alcanza para vencer lo que estamos viendo, entonces debemos de ser sinceros y rogar a Dios que nos aumente la fe. Danos más fe, Señor, para ver que es más grande lo que podemos vivir en ti que las circunstancias que nos rodean. Que lo que ya hemos recibido es mucho mejor que lo que podamos recibir de este mundo. Que es mucho mejor de lo que pudiéramos esperar de este mundo. Dice la palabra de Dios que si tan solo tuviéramos fe como un grano de mostaza, dice.
en referencia a la diminuta cantidad de fe que necesitamos para lograr vencer los obstáculos y mover una montaña. Si tan solo tuvieras un poco de fe. La fe activa es la que nos hace actuar, aun sin tener la certeza de que las cosas sucederán. Esa es la fe activa, la que nos impulsa a hacer las cosas aun cuando sabemos, más bien no sabemos el resultado, sino creemos que Dios va a obrar. Por fe se lograron miles de hazañas. La Biblia narra innumerables victorias en base a la fe, porque no vieron las cosas, sino creyeron en las cosas. Algunos ganaron en victoria, otros fueron liberados de cárceles, y la fe se manifiesta en un sinfín de cosas que a los ojos de los hombres serían totalmente imposibles. No por vista, es por fe. El capítulo 6 de los Hebreos narra grandes proezas que fueron hechas por medio de la fe. Dice, de hecho el encabezado dice los héroes de la fe. Y yo estoy seguro que muchas otras cosas más que se han hecho por fe no están escritas en esa parte de la escritura, ni siquiera quizás están escritas en la Biblia. A lo largo de todos estos años que la palabra de Dios ha corrido por el mundo, muy seguramente ha existido muchas más obras hechas por fe en gente que ha creído que verdaderamente Dios puede. El llamado que es hacia nosotros es vivir en una fe, aun cuando para el mundo puede representar una incongruencia o una paradoja de lo que vivimos. Todo el mundo piensa de una forma y usted y yo estamos llamados a tener un pensamiento totalmente diferente. No solo en lo que yo pienso o creo, sino más bien en lo que dice la palabra de Dios. Pero si lo que yo pienso y creo está conforme a la palabra de Dios, entonces es lo correcto. Necesitamos fe para saber que estamos plenamente seguros de que cuando seamos despojados de este cuerpo, regresaremos con el Padre. Y que eso es lo mejor que nos puede pasar. Y ahí donde acabamos de leer esta parte de la Escritura en 2 Corintios 5:8 dice, si estamos plenamente confiados y preferimos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Ausentes o presentes en este cuerpo del Señor somos. Y el llamado que tenemos es a agradarlo a Él. En este mundo, en este cuerpo, nuestro llamado es a dar testimonio de una fe genuina y una fe auténtica. Porque recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Y si bien ausentes de este cuerpo, cuando hemos cumplido, por fe entonces nosotros creemos que recibiremos el reconocimiento de las obras que hayamos realizado en su nombre y para su gloria. Ausentes de este cuerpo o presentes en este cuerpo, para nosotros buscamos es agradar a Dios. Quiero cerrar de esta forma. Vivir por fe no es dejar todo en las manos de Dios y no actuar conforme a la obediencia de su palabra. Yo he escuchado algunas personas que profesan dejar a sus hijos en las manos de Dios, pero se niegan a corregirlos. Yo he escuchado personas creer que Dios les sustentará, pero no quieren buscar un trabajo. He escuchado decir a algunas personas que Dios les va a sanar, aun y cuando el doctor les haya repetido en muchas ocasiones
que deben de cuidar su alimentación y ellos se niegan a hacerlo. La fe es actuar sin ver lo correcto, pero siempre, la fe es actuar sin ver, eso es correcto, pero siempre deberá de ir en congruencia conforme a la palabra de Dios. Porque si yo creo que la fe es que se cumpla todo lo que yo creo o lo que yo pienso y puedo actuar como bien me plazca, entonces esa no es fe. Esa es una fe humana. Usted cree en sí mismo, usted cree en sus propios pensamientos, pero no cree en la fe de Dios. La fe de Dios, o la fe genuina, tiene que ver con lo que habla la palabra de Dios. Nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios y en ella depositamos nuestra fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Muy seguramente en estos tiempos y lo que veremos más adelante, requeriremos mucha fe para salir adelante. Por medio de ella nos mantendremos enfocados, conscientes, ecuánimes, pacientes y disfrutaremos de una paz que el mundo no entiende por medio de la fe. Porque podremos estar tranquilos aun a pesar de que se esté llevando a cabo una gran tormenta, porque nuestra confianza está puesta en el Señor. Vivamos pues por medio de esta fe, la genuina, la auténtica, la que siempre trae vida, porque andamos y vivimos por fe y no por vista. Déjeme leerle una historia. Estando sentado en una sala pública, se encontraba un escéptico que estaba alentando a los presentes o estaba arengándolos, estaba incitándolos acerca de lo absurdo que es el cristianismo. Al escucharlo una persona, viendo con qué facilidad los llevaba a este razonamiento, y decía lo siguiente. Citó a esta persona: yo y mi padre somos uno, en forma burlona. Yo en ellos y tú en mí, agregó. Hay 3 personas en un Dios, decía. Y todos los que le rodeaban no estaban de acuerdo y no estaban dispuestos a aplaudir su blasfemia o lo que acababa de hacer. Así que se volvió hacia un caballero que se encontraba ahí y le dijo: ¿usted cree en esa tontería? El caballero le respondió: dígame usted cómo arde esa vela. Vaya pues la parafina y el pabilo y el aire atmosférico producen la luz. Entonces, todos ellos constituyen la luz. ¿No es así? Sí, le contestó. Me dirá usted cómo están los unos en los otros y sin embargo no son sino una luz. El incrédulo se quedó en silencio por un momento y después rápidamente dijo: no puedo. ¿Pero lo cree usted? El incrédulo no pudo más que decir. Los oyentes se rieron al verle avergonzado de su tontería y luego cambiaron de conversación. Esto debe de hacernos recordar que si solo creemos lo que podemos explicar en base a nuestros sentidos, no nos servirá de nada, porque estamos rodeados de las maravillas de Dios, cuyos caminos son inescrutables. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana que nos permites nuevamente, Señor, recibir instrucción de tu palabra. Gracias, Señor, por la bondad, por tu amor, por tu misericordia, Señor, y que nos mantengamos firmes, Señor, aun a pesar de que lo que ven nuestros ojos o que nuestros sentidos reciben
sino que nos mantengamos firmes en la fe genuina y auténtica, aquella que da vida, aquella que está latente en nosotros. Señor, si alguno de nosotros o alguno de mis hermanos requiere o necesita fe, Señor, aumenta su fe para seguir manteniéndose firme. Y que ante cualquier embate, Señor, tú seas su refugio, tú seas su consuelo, Señor, y que en ti puedan encontrar, Señor, la fe que se necesita para seguir adelante. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga, que tenga un excelente domingo. Le extrañamos, esperamos verle pronto. Hasta luego.